Biología, ¿ok? Vamos a proseguir lo que hemos estado avanzando en las clases pasadas, ¿ok, chicos? En la clase pasada, en el video anterior, hemos hablado sobre el reino Animalia, ¿cierto? Hemos mencionado todos los filum del reino Animalia, hemos mencionado las características del reino Animalia. En esta clase vamos a desarrollar una actividad que está en la guía. Una actividad que ustedes debieron de realizar, ¿ok? Pero mi persona lo va a realizar para que todos tengan un mejor comprendimiento de estas preguntas que se están haciendo en la guía, ¿ok? Entonces vamos a empezar, ¿ok, chicos? Entonces empecemos recordando los filum que ya se ha tocado. En el reino Animalia hemos hablado de distintos tipos de filum. ¿Hemos hablado de qué? Hemos hablado del filum ¿de quién? De los poríferos, ¿cierto? En el filum de los poríferos encontrábamos a quién? Encontrábamos a las esponjas de mar, ¿cierto? Encontrábamos a las esponjas de mar. Tenemos aquí al filum porífero, para recordar porífero. Ahora, este filum porífero, ¿por qué se caracterizaba? Se caracterizaba, ¿por qué? Porque presentaba ¿qué? ¿Qué presentaba? Presentaba poros, ¿cierto? En su cuerpo presentaba grandes cantidades de poros. Grandes cantidades de poros, ¿cierto? Pero estos poros presentaban unas células especializadas. Esas células especializadas se encargaban de ¿qué? Se encargaban de filtrar el alimento, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaban esos? Se llamaban coanocitos, ¿cierto? Estas eran las características primordiales o principales de este filum porífero. Por eso se le atribuye ese nombre de porífero. ¿Por qué? Porque presentan poros alrededor de todo el cuerpo, ¿ok? Ahora, estos poríferos también presentan un ósculo, no se van a olvidar, ósculo. A través de los poros ingresa el agua y a través del ósculo, ¿qué? Salen los desperdicios, sale el agua, ¿cierto? Sale el agua, ¿ok? Luego tenemos al siguiente filum. Tenemos al filum ¿de qué? Al filum de los celenterios, ¿cierto? Filum de los celenterios, no se van a olvidar, filum de los celenterios, ¿ok? En el filum de los celenterios se ha mencionado que se encontraban a los siguientes seres vivos. ¿A quién se encontraba? Se encontraba a la medusa, se encontraba ¿a quién? A las anémonas, ¿a quiénes más? Y se encontraban también a las hidras, ¿cierto? Medusa, o también llamada como la malagua, no se van a olvidar, como la malagua, ¿cierto? Ahora, el filum de los celenterios, la principal característica era que presentaba ¿qué cosa? Presentaba un celenterón, ¿cierto? ¿En dónde presentaba un celenterón? Esta parte de aquí que está de anaranjado, ¿qué va a ser? Va a ser el celenterón. Esa parte se llama como el celenterón, ¿ok? Se llama como el celenterón. Por eso también se le atribuye filum celenterios ¿a qué? Al nombre de celenterón que va a tener en la parte interna, ¿ok? Y si recordamos nosotros, los celenterios presentaban ¿qué? Presentaban una epidermis, presentaban ¿qué? Una endodermis, presentaba ¿qué? Una mesoglia, ¿cierto? No se van a olvidar de ello, ¿ok? Otra característica principal también del filum celenterios era que presentaban nidocitos. ¿En dónde presentaban nidocitos? ¿Presentaban en dónde? Presentaban en los tentáculos, ¿cierto? Presentaban en los tentáculos. Recordando lo que ya se ha hablado, ¿ok, chicos? Entonces, luego Teletubbies, ¿tenemos a quién? Tenemos a otro filum que se asemeja ¿a quién? Se asemeja a los celenterios, ¿cierto? Se asemeja a los celenterios. Pero ¿cuál va a ser la característica que va a diferenciar entre ambas? ¿Cuál va a ser? Va a ser el número de ¿qué? El número de flagelos, ¿cierto? Solamente van a presentar dos flagelos. En cambio, los celenterios ¿qué presentan? Presentan grandes cantidades de flagelos o tentáculos, ¿ok? No se van a olvidar. Pero ¿cómo se llama este filum? Se llama el filum de los ectenos. El filum de los ectenos o los ectenóforos, ¿cierto? De los ectenóforos, ¿ok? No nos vamos a olvidar, de los ectenóforos.
Estos ctenóforos se caracterizaban por presentar, ya hemos dicho, por presentar solamente ¿cuántos tentáculos? 2 tentáculos, ¿cierto? Presentaban 2 tentáculos, presentan solamente 2 tentáculos, ¿cierto? ¿Y cuántas líneas va a presentar en el cuerpo? ¿Presentaban cuántas? Presentaban 8, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaba cada una de las líneas? ¿Se llamaban qué cosas? Se llamaban peine o exteno. El peine o exteno, o también llamado como el peine, no se van a olvidar. 8 extenos, o si no, 8 peines, ¿cierto? Por eso también se le atribuye como extenóforo a este filum. ¿Por qué? Porque presentan 8 líneas y cada línea se llamaba exteno. Por eso se le atribuye como filum extenóforo. ¿Ok, chicos? Luego luego se ha hablado del siguiente filum. El filum se caracterizaba por presentar ¿qué? Por presentar un órgano que se va a encargar de ¿qué? De la trituración del alimento, ¿cierto? Y este órgano encargado de la trituración del alimento, ¿cómo se llamaba? Se llamaba como el mástax. Se llamaba como el mástax, ¿cierto? ¿Y quiénes presentaban mástax? ¿Qué filum? El filum de los rotíferos. Va a ser el filum de los rotíferos, ¿cierto? Los rotíferos se caracterizan ¿por qué? Por presentar mástax. ¿Por qué más? Por presentar unos cilios, unos flagelos que van a estar en constante rotación, ¿cierto? Presentan cilios que están en constante rotación, van a estar rotando, cilios rotativos, ¿cierto? Al ser cilios rotativos, por eso se le atribuye el nombre de ¿qué? De rotíferos. ¿Roti de qué? De rotar, no se van a olvidar. El alimento ingresa por la boca, llega ¿hacia dónde? Llega hacia el mástax. Y el mástax se va a encargar de ¿qué? Se va a encargar de triturar el alimento. Tritura el alimento, ¿ok? ¿Para qué? Para la digestión. No se van a olvidar. El siguiente filum que se ha hablado en el anterior video es el filum de ¿qué? El filum de algunos parásitos, ¿cierto? Aquí encontramos a un parásito y a un ser vivo de vida libre, ¿cierto? Pero ¿quiénes eran estos parásitos? ¿Eran quién? Eran los platelmintos. Eran los platelmintos, ¿cierto? Los platelmintos, ¿qué son? Son gusanos. Pero gusanos que dorsoventralmente aplanados, ¿cierto? Son gusanos aplanados, ¿ok? Ya no son gusanos cilíndricos, sino aplanados, ¿cierto? Ahora, en el filum de los platelmintos encontramos a dos ¿qué? A dos seres vivos. Se ha hablado de 2 seres vivos. ¿De quién? Se ha hablado de quién? De la planaria. Se ha hablado de la planaria. ¿De qué más se ha hablado? Se ha hablado de quién? De la tenia, ¿cierto? Las principales características de la tenia o del filum de los platelmintos era ¿qué? El cuerpo dorsoventralmente aplanado, ¿cierto? Otra característica de acá de los platelmintos, ¿qué va a ser? De la tenia, que me va a presentar y cosa, esta parte anaranjada. Esta parte anaranjada y cosa es, ¿cómo se llama? Se llama como la ventosa, ¿cierto? Es una ventosa, ¿ok? ¿Y qué es una ventosa? Una ventosa, ¿qué va a ser? Va a ser un órgano que le va a servir al ser vivo, ¿para qué? Para adherirse a las paredes como una goma, ¿ok? Por eso aquí la vida de la tenia se va a desarrollar ¿en dónde? En el sistema digestivo, ¿cierto? En el sistema digestivo, ¿ok? Va a estar adosadas ¿a dónde? A las paredes intestinales, ¿ok? Ahora, también va a pasar de cosas, unas barbitas, ¿cierto? Y estas barbitas, ¿cómo se les va a llamar? ¿Cómo se les llamaba? Se les llamaba como ¿qué? Se les llamaba como cilios. Se le llamaba como cilios, ¿cierto? Y ahora, otra característica de la tenia, ¿qué cosa era? Que presentaba, ¿qué? Presentaba divisiones, ¿cierto? Y esas divisiones ¿para qué les servía? Para su reproducción también, ¿cierto? Para su reproducción, ¿ok? Luego tenemos al siguiente filum. También tenemos a los siguientes, ¿qué? Otros gusanos, ¿cierto? La gran parte de este filum, ¿qué van a ser? Van a ser parásitos, ¿cierto? Entonces, este filum, ¿cómo se va a llamar? Va a ser el filum de ¿qué? El filum de los nemátodos. Filum de los nemátodos, ¿cierto? Entonces, el filum de los nemátodos se caracterizaba ¿por qué? Por presentar un cuerpo cilíndrico, ¿cierto?
Si nosotros recordamos el anterior, los platelmitos presentaban un cuerpo dorsoventralmente aplanado, ¿cierto? Un cuerpo aplanado. Pero en el cambio de los filos de los nemátodos, ¿qué va a hacer? Vamos a encontrar a un cuerpo cilíndrico. Un cuerpo cilíndrico, ¿cierto? Y tenemos aquí, a un dibujo de acá que se ha hecho, que representa a quién? Representa a la triquina. La triquina es un órgano de preservación de los nemátodos. ¿Y dónde encontramos eso? Encontramos en las carnes de los cerdos, ¿cierto? En las carnes de ¿qué? De las llamitas, ¿cierto? Ahí se encuentran estos nemátodos, ¿ok? No nos vamos a olvidar. Ahora, después hemos hablado de quién, del siguiente filo, de otros gusanos, y cilíndricos, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman eso? El filo de los anélidos. El filo de los anélidos. ¿Y quiénes encontramos en el filo de los anélidos? ¿Encontramos a quiénes? Encontramos a los gusanos de tierra, ¿cierto? Encontramos a los gusanos de tierra. También encontramos a quién? A la sanguijuela, ¿cierto? A la sanguijuela, ¿ok? No la vamos a olvidar. A la sanguijuela. A la sanguijuela, ¿ok, chicos? Ahora, luego tenemos el siguiente filo. ¿El filum de qué? El filum de los moluscos. El filum de los moluscos. Y en el filum de los moluscos, ¿a quiénes encontramos? Encontramos a unas clases, ¿cierto? Encontramos a la clase de los moluscos, encontramos a la clase de los cefalópodos, encontramos ¿a qué clase más? A la clase de los bivalvos, ¿cierto? Pero en este caso solamente vamos a hablar de quién, a quienes encontramos dentro del filum de los moluscos. Ya se hablaba anteriormente en la teoría, ¿ok? ¿A qué seres vivos vamos a encontrar en el filum de los moluscos? ¿Encontramos a quién? Encontramos a los caracoles, ¿cierto? A los caracoles. ¿A quiénes más encontramos? Encontramos también a quiénes. Encontramos a los pulpos o a los calamares, ¿cierto? También se encontraba a quién. Se encontraba también a los choros, ¿cierto? No nos vamos a olvidar de ello, ¿ok, chicos? Ya está. Ahora solamente estamos mencionando nomás a qué seres vivos vamos a encontrar y algunas de las características principales que no debemos de olvidarnos, ¿ok? Luego tenemos al filum de qué? Al filum de los insectos, ¿cierto? Pero ¿cómo se va a llamar este filum? Filum de los artrópodos, ¿cierto? El filum de los artrópodos. ¿Y cuál era la principal característica de los artrópodos? Que presentaban ¿qué? 3 regiones, ¿cierto? Cabeza, tórax y abdomen, ¿ok? Y aparte presentaba ¿qué? Apéndices articulados, ¿cierto? Como las patitas, las antenas y las alitas, ¿cierto? No nos vamos a olvidar de ello, ¿ok? Luego teníamos al filum de ¿qué? Al filum de los equinodermos, ¿cierto? Al filum de los equinodermos. Encontramos al filum de los equinodermos, ¿cierto? ¿A quién nos encontramos dentro del filum de los equinodermos? Encontramos a quién? Encontramos al erizo. Encontramos al erizo, no nos vamos a olvidar de ello, ¿ok? Y también podemos encontrar a quién? Al pepino de mar, ¿cierto? Al pepino de mar. ¿Ok, chicos? Luego tenemos al filum de qué? Al filum donde vamos a estar constituyendo nosotros, ¿cierto? ¿Y quiénes van a hacer eso? El filum de qué? De los cordados. El filum de los cordados, ¿ok? En el filum de los cordados vamos a encontrar a todos los seres y cosas, todos los seres vivos que van a ser a los vertebrados, ¿ok, chicos? No nos olvidemos, ¿ok? Entonces, esto ha sido un breve repaso de lo que ya se ha hablado en la clase anterior o en el video anterior. Solamente hemos recordado algunas características principales y algunos nombres y qué seres vivos vamos a encontrar dentro de ellos, ¿ok, chicos? Entonces, proseguimos con la actividad que está en la guía, ¿ok? Las preguntas que están en la guía. Mi persona solamente va a realizar las preguntas impares, ¿ok? Las preguntas pares ustedes lo van a realizar en casita. Yo les voy a ayudar las preguntas impares, ¿ok, chicos? Ya. En la guía, en la retroalimentación, en la primera pregunta. En la primera pregunta que me dice, los animales son espacio debido a que tienen células con núcleos. Recordémonos un poco de células, ¿okay? Un poco de definiciones de células. Si nosotros recordamos células, vamos a encontrar a 3 tipos de células, a 2 tipos de células, ¿cierto? Encontramos a la célula procariota,
y encontramos a la célula ¿qué? A la célula eucariota, ¿cierto? A la célula eucariota, ¿cierto? Fácil, ¿cierto? Encontramos solamente dos tipos de células, a la célula procariota y a la célula eucariota. Nosotros sabemos que la célula procariota lo van a constituir ¿quiénes? Los seres unicelulares. ¿Y quiénes son esos seres unicelulares? Son las bacterias, ¿cierto? Las bacterias son seres unicelulares que van a estar conformadas por una célula procariota, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las características de una célula procariota? ¿Cuáles son? Es de que no presenta, ¿qué cosa? Un núcleo definido, ¿cierto? Pero ¿por qué no presenta un núcleo definido? ¿Por qué no presenta un núcleo definido? ¿Por qué? Porque no tiene una envoltura nuclear, ¿cierto? Una envoltura nuclear. Si nos damos cuenta, en las otras células que están en la parte de abajo, el núcleo está recubierto, ¿por qué? Está recubierto por una ¿qué? Por una envoltura nuclear, ¿cierto? Está recubierta por una envoltura nuclear, ¿verdad? Esta envoltura nuclear tiene como función ¿qué cosa? Almacenar todo lo que está adentro, ¿cierto? Almacena todo lo que está adentro. ¿Y qué está adentro? Está el ADN y está el nucleolo, ¿cierto? Y están las proteínas dentro del nucleolo, ¿verdad? Pero en el caso de las procariotas no está presente la membrana nuclear o la envoltura nuclear, no está presente, ¿cierto? Al no estar presente, ¿qué es lo que va a salir afuera? ¿Qué es lo que va a salir afuera? ¿Qué tenemos adentro? ADN, ¿cierto? Entonces, el ADN de la célula procariota está disperso. Por eso se llaman como ADN disperso. Pero profesor, ¿las bacterias o las células procariotas solamente tienen ADN disperso? No, también encuentran otro tipo de ADN, presentan otro tipo de ADN. ¿Y qué tipo de ADN va a presentar? Un ADN circular, ¿cierto? También presentan un ADN circular, ¿cierto? Ahora, al presentar este ADN circular en la parte de abajo encontramos un punto, ¿cierto? ¿Y cómo se va a llamar a esta parte de aquí? Se va a llamar como el plásmido, Profesor, las bacterias, ¿cómo se alimentan? ¿Ok? Hay bacterias donde el plásmido, que es un ADN circular, va a salir de la célula procariota y se va a almacenar en una célula huésped, ¿cierto? Ahora, como es ADN, va a decodificar a una célula y le va a decir cosa, fabrícame mis proteínas, fabrica mi alimento. Y la célula huésped, ¿qué va a hacer? Va a fabricar su alimento, que va a hacer ¿qué cosa? Van a ser opinas, ¿cierto? Estas bacterias se van a alimentar de opinas. Y esas opinas, ¿quién las fabrica? La bacteria no. ¿Quién las fabrica? La célula huésped, ya sea una planta o ya sea un ser vivo, ¿cierto? Y ya está. Otras partes de la célula, ¿qué va a ser? Obviamente el flagelo, ¿cierto? Obviamente el flagelo. ¿Y quiénes más? Los cilios, ¿cierto? Pero profesor, ¿para qué presentan flagelos estas bacterias? ¿Para qué? ¿Para qué presentan flagelos? ¿Para qué? Para que puedan, ¿qué cosa? Para que puedan desplazarse, ¿cierto? Pero ¿a través de dónde se va a desplazar? A través del agua, a través de zonas húmedas, ¿cierto? Entonces, para que yo no tenga, digamos, a ver, bacterias, digamos, en zonas donde usualmente coloca la mano, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mantenerlos secos, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar la presencia de bacterias, ¿cierto? Entonces, la bacteria es una célula procariota, ¿verdad? Ya, entonces, hemos indicado que encontrábamos solamente dos células, ¿cierto? A la célula procariota y a la célula eucariota, ¿cierto? En la célula eucariota vamos a encontrar ¿a qué? Vamos a encontrar a dos células, a la célula vegetal y a la célula animal, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la diferencia entre ellas? ¿Cuál va a ser la diferencia? En la célula vegetal vamos a encontrar ¿qué? Vamos a encontrar una pared celular, ¿cierto? En la célula animal encontraremos pared celular, no, ¿cierto? No encontramos pared celular. ¿Qué encontramos? Encontramos el glucocálix, ¿cierto? Encontramos glucocálix, ¿verdad? Ahora, en la célula vegetal, profesor, usted la ha pintado de color verde, es verdad. Pero ¿por qué es color verde? ¿Por qué? Porque esta célula es autótrofa y esta célula realiza fotosíntesis, ¿cierto? Pero realiza fotosíntesis gracias a qué organelo de la célula. Obviamente tiene que haber un encargado para realizar ese proceso químico, ¿cierto? ¿Y quién se va a encargar de eso? Se va a encargar estas partes de aquí.
¿Y cómo se llama ese organelo? Se llama como el cloroplasto. Se llama como el cloroplasto, ¿cierto? Luego tenemos, ahora profesor, entonces, ¿la célula animal presentará cloroplasto? No, ¿cierto? ¿Somos color verde? No somos color verde. La célula animal no presenta cloroplasto, ¿cierto? Es otra diferencia. Otra diferencia, ¿cuál va a ser? Otra diferencia va a ser esta parte azulada que vamos a encontrar aquí. Se encuentra en la parte central y es de gran tamaño, ¿cierto? En el cambio de aquí, en la célula animal, encontramos ¿qué cosa? Encontramos de tamaños más inferiores, tamaños pequeños, ¿cierto? Pero ¿cómo se va a llamar esa parte de ahí? Se va a llamar como la vacuola. Se va a llamar como la vacuola, ¿cierto? Entonces, profesor, la célula vegetal presenta una vacuola central, ¿cierto? ¿Verdad? Presenta una vacuola central, una sola vacuola de gran tamaño, ¿cierto? Y profesor, ¿la célula animal presentará una sola vacuola? No, presentan varias vacuolas de tamaños pequeños. No nos olvidemos de ello, ¿ok, chicos? No nos vamos a olvidar de ello, ¿ok? Entonces, regresando a la pregunta que se está realizando en la guía, ¿qué nos dice? ¿Los animales qué son? ¿Qué son? ¿Será una célula procariota, una célula eucariota vegetal o una célula eucariota animal? Obviamente que va a ser una célula eucariota animal, ¿cierto? Entonces nosotros en nuestra guía vamos a completar esa pregunta que dice, los animales son seres eucarióticos, ¿cierto? Son eucarióticos debido a que tienen una célula con núcleo. No nos vamos a olvidar de ello, ¿ok, chicos? Entonces, cuando nosotros nos realicemos alguna pregunta, cuando nos hagan alguna pregunta, tenemos que investigar esa pregunta, tenemos que saber esa pregunta, ¿cierto? Tenemos que indagar esa pregunta. A nuestra cabecita, cuando me hacen esta pregunta, a nuestra cabecita se nos tiene que venir todas estas ideas, este cúmulo de ideas, ¿cierto? Ok, entonces vayamos a las siguientes preguntas, ¿ok, chicos? ¿Qué me dice en la guía? Me dice, completa de acuerdo con el filum. Y nos dan un ejemplo, ¿cierto? Filum porífera, esponjas de mar. Entonces, en la columna izquierda, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar los filum que he aprendido en el video anterior o a inicios de este video, ¿cierto? Y en la parte derecha, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar qué seres vivos vamos a encontrar, ¿ok? Yo voy a colocar solamente un ser vivo. Ustedes colocan el segundo ser vivo, ¿ok, chicos? Tenemos al filum porífero. Luego tenemos al filum ¿qué? Al filum Selenterius, ¿cierto? O nidarius, ¿cierto? ¿A quiénes encontramos en el filum Selenterius o nidarius? ¿A quiénes? Vamos a encontrar a quién? Vamos a encontrar a la malagua, ¿cierto? Encontramos a la malagua, ¿verdad? Luego tenemos el filum de ¿qué? El filum de los estenóforos. El filum de los estenos. Tenemos al filum de los estenóforos, ¿cierto? ¿Y a quiénes encontramos en el filum de los estenóforos? Encontramos, por ejemplo, al peine de mar. Ustedes me colocan el segundo ser, ¿ok? Luego tenemos el filum de los nemátodos, ¿cierto? Y dentro del filum de los nemátodos, ¿qué ejemplos conocemos? Conocemos a la triquina. ¿A quién más? También en el anterior video se ha mencionado ¿quién? Se ha mencionado al Siphinema index, ¿cierto? Al Siphinema index, ¿ok? Luego tenemos al filum de los anélidos, de los gusanos anillados, ¿cierto? ¿A quiénes encontramos dentro de los gusanos anillados? Vamos a encontrar al gusano de tierra. Luego tenemos al filum de ¿quién? Al filum de los moluscos. Y dentro del filum de los moluscos encontramos ¿a quién? Encontramos a los caracoles. Luego tenemos al filum de ¿quién? Al filum de los artrópodos. Y dentro del filum de los artrópodos tenemos un gran número, ¿cierto? Encontramos, por ejemplo, ¿quiénes? A los insectos. O, por ejemplo, una mariposa.
Luego tenemos el filum de los platelmintos. Y dentro